En medio de la condena que Dios hace a Israel, el Señor hace una pausa para ofrecerles la oportunidad de ser purificados. Es por esto que el profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 18, dice: «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Gran parte del libro de Isaías es un registro de cómo Dios trabajó con un pueblo pecador. Y lo hizo para darles una esperanza segura de una redención futura. Este libro de Isaías registra eventos que rodearon a Israel y Judá, desde el llamamiento de Isaías en el año 740 a.C., el año en que murió el rey Uzías, hasta algún tiempo después de que murió el rey asirio Senaquerib. Durante ese tiempo, Asiria invadió y conquistó el reino del norte de Israel. Intentó conquistar el reino del sur de Judá. Luego Babilonia conquistó Asiria y se avecinaba una invasión de Judá. Estos momentos, estas calamidades, fueron el resultado del juicio de Dios sobre un pueblo pecador. Si tus pecados fueren como la grana y rojos como el carmesí, empieza este versículo. El escarlata a menudo representaba riqueza y realeza, pero en el contexto de Isaías, el escarlata y el carmesí representan contaminación, representan una mancha profunda de pecado. Para lograr una tela de color escarlata, un material se empapaba en un tinte escarlata, y ese proceso de tinción ilustra cómo el pecado había permeado el tejido de la sociedad. Los pecados del pueblo de Dios eran como escarlata. La mancha del pecado había infundido sus mismos corazones. El Señor llama a su pueblo a razonar con él. Y en Isaías capítulo 1, verso 3, los describe como carentes de entendimiento básico de que todo lo bueno que ellos reciben o todo lo bueno que desean, viene de Él. El pueblo, si entendiera esta verdad, no estaría tratando con tanto esfuerzo de alejarse del Señor. Y Él ha descrito todo su ser como enfermo. El pueblo ve su pecado en esos colores y con todas sus circunstancias. Muchos podrían decir que esos pecados eran imperdonables. Veían a Dios como un juez enojado y no se atrevían a acercarse a Él, sino que se mantuvieron a distancia, temiendo y esperando que su venganza cayera sobre ellos. Por lo tanto, desecharon las promesas, se negaron a ser consolados. Y cuando el Señor se agradó de animarlos a que se acercaran a Él, ¿qué hizo el pueblo? Mardoqueo no razonó, no estuvieron a cuentas con Él. Nos puede estar pasando a nosotros, que pensamos que nuestro pecado es tan grande que Dios no nos quiere perdonar. Y empezamos a pensar, a imaginar que si nos acercamos a Dios, Él nos va a rechazar. Y eso es un engaño, eso es una mentira. El Señor no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él está esperando a que tú y yo nos acerquemos a Él. Es curioso porque ese concepto de las manchas se ve en otras partes de las Escrituras, hablando de las manchas del pecado. Nacemos manchados, nacemos siendo pecadores. Jeremías capítulo 2, verso 22. También en la primera carta de Timoteo capítulo 6, verso 14. El pecado se representa como una mancha y la justicia se representa como blanco puro. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14, una gran multitud de personas se reúnen alrededor del trono de Dios y dice la palabra que todas estaban vestidas con túnicas blancas. Un ángel es el que identifica a las personas. Juan capítulo 1, verso 29. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero.
Es la sangre del Cordero, Jesús, la que se requiere para quitar la mancha del pecado y hacernos justos. Esto es lo que está diciendo Juan en este capítulo 1, verso 29. Recordar que es la carta del Apocalipsis, no el Evangelio de Juan. Pero es el mismo Juan que a través de estos versículos habla sobre la sangre del Cordero. Esa sangre que nos quita la mancha del pecado. Pero si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Todos nacemos manchados, todos nacemos en pecado, todos necesitamos ser limpiados. ¿Qué puede lavar nuestro pecado que es tan escarlata y rojo como el carmesí? La gracia de Dios. Podemos ser limpiados por medio de la fe en Jesús. Y todos cometemos pecados, todos. Yo cometo pecado, tú cometes pecado, él comete pecados. Todos pecamos diariamente. Pedro expresa la buena noticia de esta manera. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto lo puedes leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. El pecado es una mancha carmesí. Si tus pecados fueren como la grana, rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Todo pecado es una transgresión de la ley. Es abominable a Dios. Ningún pecado es venial en sí mismo, sino es merecedor de la ira de Dios. Todo pecado es mortal. Su paga, como dice el famoso versículo, es muerte. Pero no todos son iguales. Algunos son mayores, otros menores. Algunos están acompañados de circunstancias agravantes, como cuando las personas que los cometen tienen, además de la luz de la naturaleza, también la ley de Moisés o el Evangelio de Cristo. No estamos hablando de rangos de pecado, porque al final el que comete un pecado pequeño como se nos suele decir, no, es un pecadito, mentir es un pecadito, no, todos los pecados son iguales. Aún cometiendo un pecadito, como dicen algunos, pequeñito, una mentirijilla, es pecado. Y eso contamina. Y eso nos separa de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Lo creamos o no, los pecados tienen un tinte profundo. Tienen lugar en los corazones, en las conciencias. Nada puede eliminarlos, excepto la sangre de Cristo. Hay pecados que son abiertos, son flagrantes, son notorios para todos, especialmente para Dios. Sin embargo, estos, a través de la gracia y la sangre de Jesús, se vuelven tan blancos como la lana, como la nieve. No es que el perdón del pecado elimine el pecado de los corazones y naturalezas de los hombres, ni cambie la naturaleza del pecado o haga que deje de ser pecado. Pero eso debe entenderse de los pecadores. Quienes por este medio son lavados, somos lavados por la sangre de Cristo, somos vestidos con su justicia. Y esa justicia es el lino fino, limpio, blanco, resplandeciente. El pecado indica culpabilidad. Pero la gracia de Dios se extiende a todos y podemos ser limpiados. Tú y yo podemos ser limpiados de esa mancha. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay un versículo en Proverbios capítulo 28, verso 13, que dice: el que encubre su pecado no prosperará. Hay tres cosas que podemos hacer con el pecado en nuestra vida. Según Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, que podemos cubrir el pecado, confesarlo y también abandonarlo o apartarnos de él. Son tres cosas que podemos hacer con el pecado que hay en nuestra vida. Confesarlo a Jesús. Decirle: Señor, este es mi pecado.
y también abandonarlo, apartarnos de él. El problema es que muchas veces antes de confesarlo lo cubrimos. Y la verdad, confesar pecados avergüenza. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad? Puedes cubrirlo, pero el que encubre su pecado no prosperará. El confesarlo y apartarse del pecado debe hacerse al mismo tiempo para que sea efectivo y así alcanzaremos misericordia. Si una persona piensa que no hay opción para deshacerse de sus pecados, tiende a taparlos u ocultarlos. Y eso es lo que Jesús enseñó en Juan capítulo 3. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muchos de nosotros hemos sido reprendidos por causa del pecado. Y como te he dicho, avergüenza. Pero tenemos que hacerlo. ¿Cuál es la luz a la que se refiere el Señor? En Juan capítulo 8, verso 12. Jesús responde claramente a esa pregunta: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No podemos encubrir el pecado. Necesitamos venir a la luz de Cristo para alcanzar misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Si el que confiesa y abandona su pecado tiene misericordia, el que encubre su pecado entonces no tiene misericordia. El que encubre su pecado no prospera. Su pecado permanece bajo la condenación de Dios. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Querer dejar el pecado y hacerlo son dos cosas diferentes. Confesión y apartarse del pecado deben combinarse si se quiere recibir misericordia. Confesar significa lamentarse por el pecado y querer apartarse, pero querer abandonar el pecado y hacerlo son dos cosas distintas. La confesión no es suficiente si no estamos dispuestos a abandonar lo que ofende a Jesús. La gente que seguía a Juan el Bautista, y así lo dice la Biblia dice que la gente iba a Juan el Bautista para ser bautizada por él confesando sus pecados. Lucas capítulo 3, verso 7. Pero Juan también dijo: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de entre las piedras. Bautizarse no era suficiente, tenían que dar frutos dignos de arrepentimiento, es decir, apartarse del pecado. Debemos abandonar las obras de la carne y dar el fruto del Espíritu. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto lo dice Filipenses capítulo 2, verso 13. No podemos ocultar los pecados, porque el que encubre su pecado no prospera. Mas el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Abandonar el pecado, y te lo digo por experiencia, y seguramente tú también me lo puedes decir a mí, abandonar el pecado muchas veces implica una lucha. Tenemos una lucha diaria, tenemos una naturaleza pecaminosa contra la cual luchamos. Muchos han luchado con adicciones a la nicotina, a comer en exceso, a la pornografía, al alcohol, a las drogas. También muchos intentan abandonar sus adicciones y luego retroceden. Otros las dejan inmediatamente, pero sea cual sea el caso, el que encubre su pecado no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios es quien cubre nuestros pecados al perdonarnos. Dios puede cubrir los pecados de un hombre y es un ejemplo de su gracia, pero un hombre no puede cubrir los suyos propios. Es justo que un buen hombre cubra los pecados de otro, reprendiéndolo y perdonándolo, pero está mal que un hombre cubra los suyos propios. No debemos negar ni justificar el pecado, reconocerlo y confesarlo ante Jesús. El que encubre su pecado no prosperará, no debe negarlo, lo cual es ocultarlo. No debe justificarlo tampoco, como si hubiera hecho lo correcto.
ni atenuarlo, ni excusarlo, ni imputarlo a otros como si nos arrastraron a hacerlo. Como hizo Adán al decir la mujer que me diste, echando la culpa a Eva y a Dios. No se puede encubrir el pecado delante de Dios. Quizás podemos engañar al hombre, pero Dios no puede ser burlado. Y todos hemos pasado por ese proceso de confesar pecados. Y es doloroso y avergüenza, pero al final uno se quita una carga de encima. Apartarse del pecado trae misericordia, pero el que cubre su pecado no prospera. La misericordia la alcanza esas personas quienes confiesan a los hombres en privado y públicamente. Según la naturaleza de las ofensas de quienes encuentran misericordia, pero no a un sacerdote para obtener la absolución, porque ningún hombre la puede dar, a Dios. El pecado se debe confesar a Dios, contra Él se comete, y Él es el único que puede perdonarlo. Y aunque le es conocido, requiere un conocimiento de ello. Debe hacerse de corazón, aborreciendo el pecado y teniendo fe en Cristo como sacrificio por Él, teniendo fe que Jesús nos va a perdonar. Recuerda que el pecado debe confesarse. Sin embargo, no solamente es confesarlo, sino también apartarse para alcanzar misericordia. Debe haber un abandono, una separación del pecado, una negación del yo pecaminoso, un abandono de la conducta anterior del pecado. Y por eso David lo dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmo 32, verso 5. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Este es uno de los versículos más hermosos y llenos de esperanza en la palabra de Dios. Dios, a través del profeta Isaías, nos extiende una invitación a su pueblo, a nosotros. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa frase refleja el deseo de Dios de reconciliarse contigo y conmigo. Hemos hablado de confesar el pecado, pero anteriormente hemos hablado de lo que decía Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, al confesarlos y al apartarnos, serán como la nieve, serán emblanquecidos. Dios nos llama a acercarnos a Él, no con la condena, sino con una invitación a dialogar, a ser restaurados. A pesar de que nuestros pecados puedan ser comparados con la grana o el carmesí, colores intensos, difíciles de borrar, Dios promete que si nos volvemos a Él, esos pecados serán emblanquecidos como la nieve. La grana y el carmesí simbolizan el pecado en su forma más visible. Pecados que parecen manchar nuestra vida permanentemente. Sin embargo, Dios en su misericordia nos asegura que no importa cuán profundo o grave sea nuestro pecado, Él tiene el poder de purificarnos completamente. La Biblia también habla de la importancia de confesar nuestros pecados como un paso crucial para recibir esa restauración divina. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos un principio fundamental. La confesión lleva al perdón y a la purificación, a la restauración. Confesar nuestros pecados no es simplemente un acto de admitir nuestras faltas, sino una manifestación de humildad, de dependencia de Dios. Al confesar reconocemos nuestra necesidad de su gracia y permitimos que su poder nos transforme, actúe en nosotros. Como hemos leído el Salmo 32, verso 5, dice lo siguiente: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el poder de la confesión. Y cuando confesamos los pecados a Cristo, viene una restauración. Porque la restauración es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento viene acompañado de la confesión.
No solo nos libera del peso del pecado, sino que nos restaura a una relación con Dios. La restauración es más que el perdón. Es una renovación del corazón, donde Dios no solo quita la culpa, sino que también nos transforma internamente para que caminemos en santidad. Recuerda, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Ese versículo nos enseña que la verdadera restauración no solo implica confesión, sino también un cambio de vida, un alejamiento del pecado. Y Dios te está llamando, Dios me está llamando ahora mismo a que nos pongamos a cuentas con Él. Dios nos llama a estar a cuentas con Él, a no vivir bajo el peso de la culpa, sino a experimentar su gracia que nos transforma. A través de la confesión, a través del arrepentimiento somos purificados. Y aunque nuestros pecados sean como la grana o el carmesí, el poder de Dios los hace blancos como la nieve. Esta es la invitación, una invitación clara, directa. Acércate, confiesa y recibe la restauración que solo Cristo puede ofrecer. No pienses que tu pecado es tan grande que Dios no te puede perdonar. Esos son engaños de Satanás, son engaños de nuestra mente. Acércate a Él y confiesa tu pecado. Y Él te va a restaurar. Y Él te va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Y Él te va a purificar. Y si has cometido pecado contra otra persona, pídele perdón. Humíllate ante esa persona y reconoce que le has fallado, reconoce que le has ofendido, que le has hecho mal. Confiesa tus pecados y Cristo te restaurará.